Bueno, niños, es un placer estar nuevamente con ustedes y bueno, veíamos en las clases anteriores pues algo doloroso, ¿verdad? Y que es una enseñanza muy grande para nosotros. Vimos que el Señor Jesús fue lastimado, fue crucificado, ¿verdad? Y bueno, Él murió. Sí, niños, Él murió en aquella cruz. Y dice la palabra de Dios que de repente hubo un terremoto y aquel manto que dividía el lugar santísimo de nosotros, ese manto fue rasgado. Quiere decir que tenemos acceso directo al Todopoderoso. Podemos hablar con Él y el único intercesor será el Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, y entonces, bueno, el Señor Jesús ahí, Él murió y había mucha gente alrededor. Tal vez estaba aquel ciego que él había sanado, o aquel paralítico que él había sanado también, o tal vez estaba aquel leproso que también fue sanado por el Señor Jesús. Había mucha gente. Quiero pensar que muchos estaban muy tristes, muy tristes de ver el dolor tan grande que estaba sufriendo el Señor Jesús. Niños, porque Él es Dios, es Hijo de Dios, pero Él sentía, Él se hizo humano y Él sentía dolor en su cuerpo y sin embargo Él nunca se quejó, porque sabía el fin que llevaba esto. Ajá, y ahorita vamos a ver cuál era el fin. Bueno, y entonces había mucha gente que estaba muy contenta, ¿verdad? Como aquellos sacerdotes que le gritaban, crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Ellos estaban muy contentos y sentían que habían triunfado. Pero realmente fue así. Bueno, pues había un hombre llamado José. Ese hombre era un hombre muy rico y él fue con Pilato a pedirle permiso para que le pudieran dar el cuerpo del Señor Jesús. Y Pilato le dio permiso, ¿no? Le dio un papel y fue él con los guardias para que le dieran el cuerpo del Señor Jesús. Él llegó junto con Nicodemo, bajaron el cuerpo y ellos estaban preparando aquella tumba, que no era cualquier tumba, niños, aquel que nació en un pesebre humilde y maloriente. Hoy ese Señor Jesús iba a ser puesto en una tumba de ricos. Él iba a ser metido en aquella tumba, ¿verdad? Bueno, y entonces llegó José y Nicodemo a bajar al Señor Jesús. Y entonces lo bajaron, le pusieron un lienzo, aquel Dios todopoderoso que podía resucitar a un muerto, que podía sanar enfermos, hoy estaba ahí inmóvil. No escuchaba, no se movía, estaba muerto. Y entonces ellos lo llenaron de hierbas aromáticas, de aceite, lo taparon y lo metieron en aquella tumba. Los sacerdotes, como tenían miedo, ellos sabían y habían escuchado que el Señor Jesús había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces ellos tenían miedo de que pudiera pasar todo eso y entonces fueron a ver a Pilato y le dijeron, oye, queremos que esa tumba la sellen perfectamente, que pongan una piedra muy grande y aparte que la sellen y que pongas ahí unos soldados, no sea que sus discípulos se roben el cuerpo y entonces empiezan a decir que Él ha resucitado. Y Pilato les dijo, sí, está bien, hagan como ustedes quieran. Y entonces fueron a esa tumba los soldados de Pilato y pusieron una piedra muy pesada. Me imagino que eran como 4 o 5 hombres los que podían solamente rodar aquella piedra, ¿verdad? La sellaron y dejaron ahí a aquellos soldados, ¿verdad? Solamente los sacerdotes por si las dudas, ¿verdad? Bueno, y entonces dice la palabra de Dios, al pasar los 3 días, hubo un enorme estruendo, un enorme ruido en aquel lugar donde estaba la tumba del Señor Jesús, que la piedra fue quitada. Se vio una luz maravillosa, una luz muy fuerte, hermosa, y se dice que llegó un ángel y entonces botó aquella piedra. ¿Y qué creen, niños? Sí, niños, el Señor Jesús resucitó. Los soldados se quedaron muy impactados de ver aquella luz y se echaron a correr y tuvieron mucho miedo. Y entonces fueron los soldados y les dijeron a los sacerdotes lo que había sucedido y los sacerdotes le dijeron, no queremos que digan nada. Les vamos a pagar un dinero y queremos que digan que los discípulos vinieron a las noches y que se lo robaron. Hasta hoy en día eso se piensa, niños, ¿verdad? Pero ustedes saben que no fue así, ¿verdad? A la mañana, en la madrugada, llegaron María y la otra María, y llegaron y empezaron a ver la tumba y vieron que no estaba, que estaba la piedra movida y que no estaba su maestro. Pero ahí estaba un ángel y les dijo, ¿a quién buscan? Es que buscamos a mi maestro.
Dijo, buscan al quien vive. Y entonces les dijo, Él vive porque ha resucitado. Y les dijo, vayan y díganles a sus discípulos porque Él los verá en el lugar que les dijo, ahí en Galilea. Reúnanse y ahí los va a ver. No, pues María se fueron pero contentísimas corriendo y de repente se encuentran a un hombre que no reconocieron. Y les dijo, ¿a dónde se dirigen? Y les dijo, es que mi maestro. Empezaron así como a tartamudear. Cuando lo reconocieron, se postraron a sus pies y les dijeron, vayan, vayan, vayan y díganles a los discípulos que se reúnan porque yo voy a ir. Era el mismo Señor Jesús que resucitó y se les presentó a María y a la otra María, ¿verdad? Y entonces se fueron ellas corriendo, corriendo, corriendo a avisarles a los discípulos que el Señor Jesús realmente sí había resucitado. Y entonces se juntaron los discípulos y llegó el Señor Jesús. Todavía niños, algunos incrédulos como que no podían creer lo que estaban viendo. Y el Señor Jesús les mostró sus llagas, donde Él fue clavado de sus manos y de sus pies, y alguno de ellos pudo tocar sus llagas y su costado donde le enterraron aquella lanza. Y entonces todos se quedaron contentos, sorprendidos, muy emocionados, y lo abrazaron, y lo abrazaron, y lo abrazaron. Mas el Señor Jesús les dijo, bueno, pues ahora vayan y prediquen esto que ustedes han visto, que aquel que murió ha resucitado. Y entonces es lo que nosotros tenemos que hablar ahora, niños. Ustedes tienen que saber que hubo un Señor Jesús que fue latigado, fue crucificado, pero que resucitó al tercer día. Y esa fe tenemos, que tenemos un Dios vivo. Si tú en este momento estás pasando situaciones en la pandemia dolorosas y algún familiar de tuyo ha muerto, ejemplo nos dijo el Señor, ¿qué va a pasar? Que los hijos de Dios van a resucitar y los veremos junto con nosotros y cerca del Señor Jesús, ¿verdad? Que es nuestra esperanza de llegarlo a ver cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, que somos todos nosotros. Espero les haya gustado. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.